La parótida, en cambio, puede afectarse parcialmente o totalmente, dependiendo cuál sea la patología que la afecte. Y no necesariamente cuando hay un aumento de volumen de la cola de la parótida fuerza es un adenoma pleomórfico, puede ser un proceso inflamatorio. Y puede ser desde infecciones virales, bacterianas, también hay cálculos en el conducto de Stenholm, enfermedades autoinmunes, estenosis y alosis. Vamos a ver todas estas poco a poco. La más común, y ahorita en México hay una alerta de la Secretaría de Salud en varios estados por parotiditis epidémica. A pesar de las vacunas, a pesar de estar vacunados, y es porque esa necesita un refuerzo y no estamos teniendo los refuerzos. Y eso vino de China, estaba comentando el secretario de Salud, de esos brotes de parotiditis. Casi siempre es parotiditis viral, no por paramyxovirus, que ese es otro tipo de parotiditis. La parotiditis epidémica y la de no paramyxovirus son distintos, y hay parotiditis únicas agregadas al VIH. La epidémica siempre va a tener una frase prodrómica, muy mal estado general. Desde las caricaturas que yo era chiquito siempre se veían los monitos con su banda para calmar el dolor por la presión. Tiene la fase sintomática en que hay aumento de volumen, fiebre y dolor. Aquí empieza en una glándula y al cabo de 3 a 4 días empieza la otra. Pues ya van saliendo de un proceso y empieza el siguiente. Y nos deja inmunidad permanente una vez que nos dio, pero las vacunas ya estamos viendo que no dejan inmunidad permanente. Parotiditis no epidémica, como por virus Coxsackie, para influenza, citomegalovirus, es algo que estamos viendo cada vez con más frecuencia y da lo mismo que los síntomas de la parotiditis epidémica. Casi siempre es una sola glándula y hay ganglios afectados. La parotiditis por VIH también nos da el mismo síntoma, igual que una parotiditis común y corriente, pero siempre hay muchos ganglios alrededor y parece un conglomerado neoplásico. Y casi siempre vamos a tener infecciones sobreagregadas por neumocitis, citomegalovirus en otros lados, histoplasmosis, y podemos tener además ganglios en otros sitios. Los procesos bacterianos los vemos casi siempre en pacientes deshidratados con enfermedades crónicas degenerativas y se muestra igual, un aumento de volumen, y si uno aprieta la glándula, ya sea parótida o submaxilar, en su drenaje sale secreción purulenta. Puede haber abscesos secundarios a ellos. La bacteria más común es el estafilococo dorado, y debemos dar antibióticos de amplio espectro, antiinflamatorios, hidratación, a veces esteroides. Algo muy útil para ayudar en estos pacientes con procesos inflamatorios es poner algo en la boca que esté generando salivación. Puede ser un dulce un hueso de aceituna, un hueso de tamarindo, y les ayuda mucho para que haya un flujo mayor de saliva. En esta la vemos en niños. Hay una entidad que se llama parotiditis recurrente del niño. Son procesos inflamatorios de glándulas parótidas que al principio el pediatra lo diagnostica como parotiditis epidémica, y al cabo de 6 meses tienen otro proceso, al cabo de 1 año otro, entonces pues ya no encajó una parotiditis epidémica, y es un proceso inflamatorio, linfoepitelial, y que entre los episodios deja la glándula sana. Entonces el típico es un chavito o niña, sobre todo niñas de 12, 13 años que tienen aumento de volumen de parótida, se les quita, te dio parotiditis, tuviste paperas, pero al año tienen otra vez. El tratamiento es solamente sintomático y después de la pubertad, en la adolescencia, desaparecen esos procesos inflamatorios. Esto lo estamos viendo cada vez más y es una patología de glándula salival menor. Se nos olvida que también tenemos más de 300,000 glándulas salivales menores, y sobre todo en los pacientes ancianos vemos mucho esto de síndrome de boca ardorosa. Sienten dolor, ardor en paladar y en lengua, sobre todo en el paladar. Casi siempre tienen un proceso inflamatorio secundario a Candida albicans, pero es la el tipo eritematoso. Candida albicans nos enseñaron placas blanquecinas que se desprenden. Hay un tipo eritematoso en donde no tiene nada de eso. Casi siempre secundario a tener boca seca por ser respiradores orales, los viejitos,
medicamentos que les dan, que les hacen que se resequen las glándulas, se pierden las bacterias que normalmente hay ahí y prolifera la cándida. El tratamiento es con antimicóticos por lo menos 14 a 21 días y les ayuda mucho el complejo B para recuperar la sensación de ardor en la boca. ¿Cuál manejan? ¿Perdón? ¿Cuál antimicótico manejan? ¿El antimicótico que manejan más cuál es? Cualquiera de ellos. Uno que funciona muy bien es el Isox, no digo laboratorio, ¿no? Sí, la dije, que no es tan agresivo, porque en los viejitos no les podemos dar un antimicótico en los fuertes porque nos echamos el hígado. Entonces el Isox les funciona muy bien y a veces con colutorios de algún antimicótico tópico, de los que se usan para los micosis fúngica, micosis de las uñas, a ese también les ayuda mucho. Ketoconazol, pero no tomado porque les afecta mucho el hígado a los pacientes. Entonces algo más suavecito y a veces con 3 días de tratamiento se sienten mejor y ellos mismos suspenden 3 o 4 días. La cianobacteritis crónica no autoinmune, o sea, no todos los procesos inflamatorios de las glándulas son Sjögren. Entonces hay veces que no tenemos proceso autoinmune agregado y tenemos aumento de volumen generalizado, muy poca molestia en todas las glándulas salivales, primordialmente en las parótidas. Hay serostomía, hay oclusiones frecuentes de los ductos de drenaje por falta de secreción y eso sí genera un poco de molestia cuando se tapan y empiezan a distenderse. Se agrega con mucha frecuencia bacterias, estafilococo dorado sobre todo, y empezamos a tener secreciones purulentes. En la cianobacteritis no autoinmune la evolución es muy variable. Por ejemplo, aquí se ve una glándula submaxilar y son de las que aumentan de tamaño, se ponen duras y de repente se quitan. Entonces la paciente se queja de que tiene boca seca, tiene ojo seco, pues para pronto Sjögren y empieza con medicamentos autoinmunes. No es eso todas las veces. Afecta a toda la glándula, aquí sí en submaxilar y en parótida, y todo lo que está alrededor es normal, no hay hiperemia, no hay ningún otro problema. Casi siempre son cuadros que regresan y regresan. Entonces son pacientes que tienen aumentos de volumen, desaparece con un poco de aires, con calor local, con líquidos extras y con dolor, y después entre los cuadros siempre queda la glándula crecidita. Acuérdense que las submaxilares con la edad se empiezan a colgar, hay tosis y con frecuencia dicen, es que ya tengo hasta las anginas aquí, y se le ve sobre todo a los pacientes viejitos las glándulas ahí, y muchos de esos los vamos a encontrar duras a la palpación, sobre todo a la palpación bimanual, tienen aumento de la consistencia. De estas autoinmunes también tenemos muchos problemas nutricionales, sobre todo en pacientes alcohólicos. Todos hemos visto a algún tío que le gusta mucho andar inflando, levantando, y se les aumenta la glándula, sobre todo las parótidas, aumento de tamaño, está muy cachetón el tío, ¿no? Pues lo que tiene es una cialosis, un aumento de volumen de las glándulas por este proceso inflamatorio crónico. La pelagra con frecuencia no los da. Niños con problema de desnutrición nos pueden dar esto también. La diabetes, hipotiroidismo, disfunciones gonadales profundas. En el hombre es muy frecuente tener baja de testosterona después de los 50 y eso favorece que haya un aumento de volumen de las glándulas, sobre todo parótidas también. Entonces, cuando hay un aumento de volumen de estos crónico y demás, hay que investigar si no tiene otro tipo de problema. A veces eso ya no regresa ya que se corrige la causa inicial. Por intoxicación también vemos frecuentemente lesiones de las glándulas. En la actualidad ya la intoxicación por plomo y mercurio es muy rara, pero el yodo, hay mucha gente que acostumbra a utilizar soluciones yodadas para hacer aseos bucales. Entonces eso también siempre hay un poco de reflujo, sobre todo en el esteno, y nos puede dar cianobacteritis crónica no autoinmune. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos un paciente que tiene glándulas salivales grandotas, que tiene, aunque tenga jerostomía, algunos síntomas de Sjögren? Tenemos que hacer siempre un cialograma y tomografía. En la actualidad también los ultrasonidos cada vez son más y más específicos
y si tienen un buen ecosonografista nos puede ayudar mucho, sobre todo en sus maxilares. ¿Qué vemos en esto? Si tienen obstrucción o no hay obstrucción. Puede ser que el paciente tenga acodado el conducto de Stenone y entonces, o el warting, y esto haga, sobre todo a nivel del piso de la boca, y esto haga que el flujo salival sea menor. Entonces eso nos sirve mucho, sobre todo en la cialografía. Si tenemos obstrucción, lo que hay que hacer es dilataciones, a veces una cialoplastía, sobre todo en su maxilar. Lo que se hace con mucha frecuencia es abrir todo el conducto hasta su entrada al piso de la boca, y eso nos permite una buena drenaje mayor. Y en ocasiones es necesario resecar la glándula. Cuando no hay obstrucción y sigue habiendo tamaños grandes, vale la pena hacer una biopsia, hacer análisis de saliva, ver si no tiene alguna alteración, si es un cultivo, si no hay nada más ahí, serología, si no tiene VIH positivo, y buscar una patología sistémica. En la cianodenitis autoinmune el tratamiento es meramente sintomático: hidratar al paciente, aumentar el flujo salivar, dar algunos antiinflamatorios. Los AINES tienen muy poco efecto, a veces utilizamos esteroides, y si no es autoinmune, la respuesta también va a ser muy pobre. Los fomentos húmedos calientes, así como de abuelita, sí funcionan. El poner calor húmedo en la zona les ayuda mucho a disminuir inflamación. Si tiene patología concomitante, tratarla. Y si esto es un problema muy crónico con mucho dolor, pues hay que quitar la glándula y no hay otra opción. La cialosis, esa es otra de las cosas que se confunden mucho con enfermedades autoinmunes. Son aumentos de volumen multiglandulares inespecíficos. Tiene, cuando se hace biopsia, una hipertrofia de los acinis y hay grasa metida entre los acinis glandulares. Normalmente se cree que se tenga una alteración de la inervación autonómica. El simpático y el parasimpático no funcionan bien, entonces no hay una expresión de los canalículos, la saliva se queda atorado en los acinis. Y el tratamiento es sintomático. Excepcionalmente, en medicina no vale, pero excepcionalmente se tiene que quitar. Si de por sí es una glándula que no funciona, la quitamos y vamos a quitar algo que me pudo haber ayudado a la lubricación. Tenemos procesos granulomatosos. Nosotros en Puebla seguimos recibiendo mucha gente de la parte del interior del estado, parte de Veracruz, parte de la sierra de Puebla, y vemos con frecuencia todavía tuberculosis, y tuberculosis muy agresivas. Eso de que ya se erradicó la tuberculosis en México es una mentira muy grande, y muchas veces no es tuberculosis por bacterias típicas, sino por Mycobacterium atípico. Sobre todo se adquiere por leche contaminada, vacas con TB, que nos puede, o sea, el bovis, el Mycobacterium bovis, con frecuencia puede dar estas lesiones en donde se hace una fístula y empieza a drenar. Actinomicosis, ese también nos da enfermedad granulomatosa, la tularemia, la enfermedad por arañazo de gato, y toxoplasmosis. La toxoplasmosis, tanto los gatos como nosotros nada más somos una parte intermedia del ciclo del toxoplasma. Realmente donde vive es en las ratas. Entonces nosotros nada más estamos ahí para que se puedan hacer los huevillos y puedan funcionar. Cuando tenemos cianobenitis granulomatosas es casi siempre la parótida, la submaxilar es muy raro. Casi siempre Mycobacterium tuberculoso o atípico. Y otra de las cosas que hay que tener en mente es que puede haber un proceso de sarcoidosis. Ahorita vemos algo de eso. Enfermedad del arañazo de gato es por la Bortonella henselae y es una contaminación casi siempre a los ganglios adyacentes. No tiene un tratamiento, no hay un antibiótico que le pegue, se autolimita, pero sí se asustan mucho que de repente van con la parótida o la submaxilar y todos los ganglios llenos y hay que hacer una biopsia y buscar esa bacteria. La cianobenitis crónica esclerosante es un aumento de volumen localizado no doloroso. Entonces, esta frecuentemente nos va a aparecer un tumor. Aquí sí puede haber afección parcial de la glándula submaxilar. En parótida casi siempre se afecta también la cola de la parótida, que es en donde más se asientan los adenomas pleomórficos.
Entonces hay que tener una buena imagen, un buen estudio de imagen para saber realmente qué hay. Tenemos colangitis de los canales que drenan saliva, se inflaman. Tenemos además, colangitis, se acompaña de colangitis hepática, fibrosis retroperitoneal y puede haber pancreatitis esclerosante. En la cianodenitis crónica esclerosante. Cianodenitis crónica necrosante es un proceso reactivo que no sabemos por qué hay. Sobre todo se ve en las glándulas salivales menores, en paladar, se empieza a hacer un hoyo y se empieza a caer en pedacitos. Casi siempre está asociado a infecciones repetidas. Y esto se empezó a ver en los soldados que andaban en la guerra del Golfo hace algunos años y empezaban a hacer infecciones, no se sabe por qué, no es proceso séptico como tal, pero se necrosan las glándulas y pueden dejar una perforación grandecita. Yo he visto 2 casos nada más y en gentes que son de un nivel socioeconómico bajo. La cianometaplasia necrosante, esa sí es una enfermedad rara, hasta el nombre soy feo, es una enfermedad benigna autolimitada que semeja malignidad, úlcera única en el paladar crónica, y eso se debe a necrosis de glándulas salivales. Casi siempre se asocia a radioterapia, pacientes que son sometidos a RT por alguna neoplasia de cabeza y cuello, pero también se asocia a trauma repetido. Es común que las personas mayores se pongan placas dentales completas que no están bien hechas y están erosionando continuamente el paladar. ¿Qué hizo? Ya le pagué. Bueno, la hiperplasia adenomatosa. Aquí lo que vemos es que son los acinis los que crecen. Casi siempre es de glándulas salivales menores y también es el paladar el sitio más continuo. Secundario también a traumas repetidos, como los callos en los pies. Si los zapatos te quedan chicos, ya valiste. Igual, cuando tienes una prótesis dental que no queda, está molesto y molesto y molesto. Se asocia mucho esta cianoadenitis hiperplasia adenomatosa, apnea obstructiva del sueño. El trauma del ronquido es suficiente para generar el problema. El Sjögren, que todo el mundo diagnosticamos Sjögren con entusiasmo, es una exocrinopatría autoinmune. Son lesiones mioepiteliales de la glándula, eso es lo que se afecta dentro de las glándulas. Es un aumento de volumen multiglandular inespecífico. Puede ser primario o puede ser secundario a otras enfermedades o artritis. El Sjögren no necesariamente va acompañado de artritis. Lo que se tiene que hacer es buscarlo, serología positiva, sobre todo los antígenos SSA y el B, los ANA casi siempre están presentes, a veces ANCA también, y factor reumatoide muy elevado. ¿Qué es lo que necesitamos ver que tenga? Si se ven, es típica la imagen de estas así que parece piel de elefante, seco, 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 los ojos con problema también, que no están teniendo buena lubricación por la serostomía, casi siempre se asocia a artritis reumatoide, pero puede ser a lupus nada más, y el diagnóstico tiene que hacerse por una biopsia de glándula salivar menor de la cara interna del acto, ¿no? Necesitamos quitar una glandulota. Y lo que vemos es una inflamación periductal con atrofia del parénquima acinar y los elementos mioepiteliales se ven muy marcados. Ese es el Sjögren. Si no tiene esto, hay que buscar otra entidad patológica. La granulomatosis de Wegener se sigue viendo y es un aumento de volumen inespecífico en las glándulas. Va a tener, como dicen los libros, nefropatía, neumopatía. No necesita haber destrucción de la línea media. Las más de las veces si hay lesiones destructivas de la línea media y es por una angeitis necrosante. Tiene ANCA positivo, eso es importante que lo busquemos. Casi siempre nos puede hacer la diferenciación entre una neoplasia de monoclonal, como un linfoma centrofacial, de la granulomatosis de Wegener. La granulomatosis de Wegener con tratamiento esteroideo suficiente. Enfermedad de Kimura. Esto es una de las formas localizadas de sarcoidosis. Y vemos hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Hay un aumento de volumen localizado y vamos a encontrar aquí sí IgE e IgG4 aumentadas y eosinofilia en sangre.
Es una enfermedad no tan común en nuestro país, pero en Asia es muy común ver esta enfermedad. Y la sarcoidosis, sobre todo el síndrome de Herford, tiene uveitis, parotiditis, puede haber o no parálisis facial por la misma inflamación de la glándula, así es que no siempre cuando hay parálisis facial es neoplasia maligna. Y tenemos, hipergamaglobulinemia, hipercalcemias, fosfatasa alcalina elevada y aumento de la angiotensina. Entonces, si estamos pensando en eso, necesitamos tener a la mano un buen laboratorio que nos ayude. Los mitos de las glándulas, es muy común verlos, aquí se ve, esta es una placa transoral, de esas que se toman en el consultorio del dentista, le ponen la placa en la boca, el rayo X de aquí abajo, y vean la cantidad de piedritas que tiene el Wharton, ¿sí? Casi siempre, la mayoría son submaxilares, y esa es por la forma anatómica del conducto, que sube, tiene una estenosis en el miloioideo, y ahí se atora mucho la salivita. Normalmente el tratamiento es conservador. Si el hito que está aquí está por arriba del miloioideo, nos podemos meter por aquí, hacer incluso una marsupialización del conducto y ya salió la piedrita. Pero si está por debajo del miloioideo, no hay otra opción más que resecar la glándula. Puede hacerse cialoscopía. Hoy en este congreso trajeron ya, es una cosa muy buena. El problema es que pues, sí necesitas tener el equipito, necesitas tener un microscopio de 2 milímetros, no es fácil de hacer. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunas cialos y es muy difícil, muy complejo. ¿Qué podemos utilizar ya cuando tenemos que hacer diagnósticos? Cialografía, ultrasonido, gammagrafías, tomografía y cialoscopía. El ecosonograma, cada vez es más útil. No es invasivo, es barato, a todo paciente se le puede hacer uno de esos y nos permite muy bien ver el tamaño de la glándula, cómo están, aquí están el conducto, cómo está su cápsula, nos permite ver si es sólido, si es quístico, si hay piedras. Entonces el ultrasonido en principio es muy bueno. La gammagrafía ya prácticamente no se usa, pero también era algunas patologías en donde se veía glándula submaxilar, glándulas parótidas aumentadas de tamaño, la tiroides normal, entonces sí nos podía ayudar sobre todo en la hiperplasia linfoepitelial de la glándula parótida, en el cistadenoma papilar adenomatoso. La cialografía son pocos los centros que de veras la saben hacer. Es de mucha utilidad porque nos enseña cómo están los canales. Si se fijan aquí, entra y toda la glándula no tiene nada de canales. Entonces es una neoplasia sólida y no hay otra opción más que quitarla. Nos permite ver el funcionamiento de cómo vacía. Y puede ser terapéutica si lo que tienes es un tapón mucoso, le metes un poquito de contraste hidrosoluble y destapas el moco. Ya con las nuevas tomografías y la resonancia magnética, ya las cialos prácticamente se eliminaron. Hay veces que usamos tomo con cialo para ver qué hay, pero ya con la tomografía y la resonancia con medio de contraste es una maravilla. Nos permite ver sobre todo si hay lesiones tumorales, es indispensable hacer una tomografía. Nos da algunos detalles, por ejemplo, en la tomografía axial computarizada, nos permite ver el espacio que hay alrededor, si está o no metido, sobre todo en tumores o patología de glándula parótida. Y la resonancia magnética ha venido a cambiar muchas cosas, ¿no? Aquí se ve cómo la glándula parótida está aumentada con el medio de contraste, se ve el lóbulo superficial perfecto, se ve el lóbulo profundo, y en algunos que son Teslas de más de 1.5 nos permite a veces hasta encontrar el trayecto del nervio facial por donde nos vamos a ver, sobre todo en casos tumorales, ¿sí? Y la resonancia magnética también nos permite delimitar perfectamente bien en dónde están las lesiones. Fíjense aquí esto. Esta es una imagen de una cianoadenitis crónica. Era una chica de 23 años de edad que era su cuarta vez que hacía una parotiditis. Y era una ciano por lupus eritematoso sistémico. Entonces nos permite ver hasta las imágenes más chiquitas de las glándulas aquí. Las veces necesitamos tener un diagnóstico histológico, podemos hacer biopsia por punción con aguja fina, por throughput y biopsia incisional.
Con aguja fina, estos tienen agujas muy específicas, ya después de que se nos acabaron así era con la jeringuita directo, y hacíamos toma de muestra para ver si había o no neoplasia dentro de la glándula. Tiene buena especificidad, baja movilidad. El problema es que necesitas un patólogo que sea muy trincón, porque esto es lo que le mandas. Entonces con esto te dice si es neoplásico o no es neoplásico. Entonces tiene que ser alguien que de veras le sepa muy bien. Si es el óvulo profundo de la parótida, ni intentarlo, porque acuérdense que hay pegadita está la carótida y llega a haber accidentes muy feos. El truco lo usamos sobre todo en neoplasias que ya están fijas, que no vamos a poder sacarlo para tener una estirpe histológica y poder hacer un tratamiento específico. Y la biopsia incisional, que es cirugía abierta, es el método de diagnóstico más seguro, sobre todo en parótida, pero debemos estar listos para seguirlo. No se vale hacer una biopsia de parótida en el consultorio. Necesitamos tener listo, porque si te dicen que es algo maligno, te tienes que seguir con la parotidectomía más la vertical del cuello. Entonces es frecuente que hagan nada más las lumpectomías que dicen los gringos, que quitan la bolita, piensan que es un ganglio. Entonces siempre que se haga cirugía, biopsias abiertas, que ya esté listo para seguirse con eso. En conclusión, debemos pensar que no todo es show. Hay muchas patologías de glándulas salivales que podemos tratar y podemos curar al paciente. Y hay que apoyarse sobre todo en métodos diagnósticos no invasivos. Muchas gracias.